Tema 14. Arte y ciencia. Coleccionismos científicos. Introducción. Los estudios de historia del arte se completan con el estudio de la pintura vista como ciencia, para entender a un Leonardo da Vinci experimentado con la perspectiva, a artistas y arquitectos utilizando instrumentos científicos o a pintores barrocos representando seres prodigiosos de la naturaleza como la mujer barbuda. Representar ad vivum todo lo existente llevaría a los estudios anatómicos, a las descripciones de ciudades y territorios, a los dibujos de expediciones científicas o a dibujos botánicos, precisos en su realismo. Así, los estudios visuales integran forzosamente la historia política, la de la cultura y la de la ciencia. El uso de la imagen es imprescindible para entender el uso que el poder hizo de la ciencia y su dominio sobre la realidad y los territorios. Desde su palacio, el gobernante puede ver casi todo gracias a la imagen. Muchos avances científicos de la época moderna no se entenderían sin las imágenes que demostraban esos avances, que crean el conocimiento y que valida su consideración como documento científico y artístico. Conocer los territorios sobre los que se gobierna requirió gran cantidad de imágenes, también escritos, que fueron muy bien usados por los gobernantes y en muchos casos considerados secretos. Tampoco podemos entender lo que supuso Leonardo da Vinci para la historia de la ciencia sin sus álbumes de dibujos, porque pensaba dibujando y no solo escribiendo. La vista, para muchos teóricos y neoplatónicos, era el sentido por el que primero se llegaba al conocimiento. La evolución de sistemas de representación que permitieron la creación de algunas de las obras que hoy nos admiran hubieran sido impensables sin los instrumentos científicos que las hicieron posibles. Tampoco la arquitectura o el control del territorio hubieran evolucionado de no ser por los ingenieros y las máquinas que sólo el poder poseía, conociéndolos y difundiéndolos a través de la imagen. Se trataba de dominar el mundo por parte de los imperios, imposibles sin la imagen científica, sin coleccionismo y sin unos avances en la guerra que generaron fronteras erizadas de fortificaciones y una necesidad de matemáticos, cosmógrafos e ingenieros sin cuya experiencia no entenderíamos el nacimiento de la ciencia moderna. Las obras de Leonardo da Vinci reflejan sus estudios científicos sobre la luz y el comportamiento del ojo. Muchos de sus escritos hablan de la pintura como la única imitadora de todas las obras de la naturaleza, considerando todas las cualidades de la forma, espacio, sitio, plantas, animales, hierbas, flores, las cuales están ceñidas de sombra, circundadas de luz y de sombra. El valor de la imagen para el conocimiento y el control de lo existente se comprenden con dibujos y pinturas que conformaron las colecciones, galerías de mapas, vistas de ciudades, ingenieros y máquinas, estudios de territorio, etc. en los palacios. La imagen fue el vehículo de información para que desde el palacio se pudiera tomar decisiones. En el dominio de los territorios, las hazañas iban acompañadas del uso del compás para medir y controlar a través de la imagen lo que se descubría. El mundo había que conquistarlo con las armas y medirlo con el compás. Sólo así los imperios se mantendrían y crecerían. De ahí que el compás simbolizase a los ingenieros. De Felipe II se decía que era un experto en arquitectura militar y política. En sus fortificaciones, arte y ciencia se complementan, dando los mejores ejemplos de arquitectura del poder de la Edad Moderna. Un ejemplo es el monasterio de San Lorenzo del Escorial. Sus funciones de panteón, centro de saber, residencia real y colegio, además de reconstrucción del perdido templo de Salomón, y su grandeza no hubieran sido posibles sin todos los avances de la maquinaria empleada. Desde el Escorial, Felipe II gobernó y para su conocimiento eran imprescindibles los libros que reunió en la biblioteca. En muchas ocasiones los reyes fueron grandes expertos en arquitectura. Jorge III de Inglaterra, desde 1760, fue un perfecto conocedor de las artes, la ciencia y la arquitectura, para quien trabajaron arquitectos como Robert Adam o Sir William Chambers, creadores, junto a otros ingenieros, de la espléndida arquitectura de la Ilustración inglesa. A todo ello se unió el interés por la antigüedad y el coleccionismo, donde se incluían instrumentos científicos, modelos de máquinas, barómetros, microscopios, que se han relacionado con el papel de este rey en la revolución científica del siglo XVIII.
Coleccionismos científicos. Una forma de controlar lo que la naturaleza y el ingenio del hombre eran capaces de producir era conocerlo, y para ello el sumum era poseerlo. Cualquier colección otorgaba un estatus social para su poseedor. En el coleccionismo científico los objetos no siempre perdían su utilidad, pero su posesión era signo de una posición de privilegio. Felipe II coleccionó objetos científicos y de maravilla: relojes, piedras preciosas talladas en extrañas formas, corales, camafeos, cuernos de rinoceronte y una espléndida colección de pinturas y tapices. Las pinturas al fresco con grutescos, decoración que combina elementos vegetales, follajes y animales y seres mitológicos como bichas, sátiros, centauros, etc., y temas de las metamorfosis de Ovidio, historias de Troya, de Ulises, lienzos con retratos de emperadores romanos, reyes de Castilla, de victorias del imperio, o mapas y vistas de ciudades, llevaban a una reflexión que fundía mitología, arte, ciencia e historia. La ciencia en las colecciones. Los emperadores Maximiliano I y Rodolfo II han sido calificados de coleccionistas enciclopédicos. La fascinación por lo raro y curioso llevó a gobernantes como ellos a coleccionar objetos que pasaron a integrar espacios de maravilla y accesibles solo a unos privilegiados próximos al Señor. Se guardaban en oratorios, estudiolos y grandes galerías en lugares de acceso restringido. Eran piedras preciosas, joyas, libros, pinturas, objetos religiosos, medallas, mapas, objetos extraños que despertaban la curiosidad científica. Conocer el mundo y dominarlo exigió el uso de instrumentos científicos como la ballestilla, báculo de Jacob, que permitía medir alturas o distancias, o el astrolabio, útil para astrónomos y topógrafos. Son instrumentos por los que los poderosos se apasionaron y supieron utilizar, ya que medían tierras y mares y su funcionamiento era objeto de curiosidad científica. Como ejemplo, Van Eyck, en la galería de Cornelis van der West durante la visita a los archiduques, representa un grupo de personajes que estudian el globo terráqueo con un compás mientras otros instrumentos aparecen en el suelo. Arqueología, zoología y botánica. Las piezas arqueológicas fueron las más cotizadas. Las colecciones de los papas se beneficiaron de tener en el subsuelo de Roma obras tan extraordinarias como el grupo de Laoconte, descubierto en 1506, comprado por el Papa Julio II y expuesto en el patio del Belvedere de los palacios vaticanos. La Inglaterra del siglo XVIII llevó a artistas, coleccionistas y anticuarios a un largo viaje por Italia y Grecia, dando como resultado galerías como la de Charles Towneley, retratada por Zoffany, Charles Towneley y sus amigos en la galería de Park Street en 1770, en la que la antigüedad de las piezas cobran importancia. El coleccionismo de antigüedades, cada vez más científico, iba incorporando lo que los arqueólogos iban descubriendo. Así, el coleccionismo de animales exóticos solo se explicaba en el ámbito del poder absoluto. En la corte napolitana, durante el reinado de Carlos de Borbón, rey de las dos Sicilias y futuro Carlos III, Giuseppe Bonito pintó un elefante regalado por el embajador turco que asombró al rey tanto que fue retratado, descrito y finalmente embalsamado. Antes de morir estuvo en el zoo del Palacio Portici e intervino en la ópera Alejandro en las Indias para pasmo de los espectadores. El coleccionar plantas, animales, piedras, etc., de paisajes lejanos y de extrema rareza, demostraba dominio y poder sobre la naturaleza, pero también tuvieron otra utilidad. Las plantas tenían poderes curativos, así que en los jardines botánicos de las cortes los médicos se pusieron a valorar esas raras especies para conocer sus características. Desde el jardín de la Villa Careggi, convertido por Lorenzo el Magnífico en botánico, hasta los jardines botánicos del siglo XVIII, con plantas de todo el mundo y estudiadas al detalle, se abre un rico abanico de estudio. El conocimiento de la tierra y del cielo. Uno de los oficios más importantes que hubo en la Casa de la Contratación en Sevilla fue el de cosmógrafo, haciendo cartas e instrumentos para la navegación. La imagen fue imprescindible para el estudio de la Tierra, con la geografía, de los lugares, coreografía, y del cosmos, cosmografía. El dibujo científico, artistas, ingenieros y geógrafos.
El dibujo detallista de Val d'Arco, de Durero, no oculta la capacidad de percepción y transmisión de unos espacios geocorográficos tratados con el rigor de un científico. El gusto por la cartografía, necesaria para el poder, se muestra en colecciones y en mapas que cuelgan en las paredes del fondo en las obras de Vermeer. Otras obras de Vermeer, como El geógrafo y El astrónomo, con los protagonistas son hombres absortos en la acción de pensar, inmersos en su trabajo científico-filosófico, y la mirada reflexiva del astrónomo que se posa en el globo terráqueo donde está casi todo por conocer y explorar, y el gesto en suspenso de la mano del geógrafo con el compás. La luz del exterior ilumina sus instrumentos de trabajo, haciéndonos pensar en lo empírico de la ciencia y en el poder de la mente. La obra de Vermeer nos presenta la realidad sin prejuicios morales previos y sólo describe lo que percibe como pintor. Los monarcas nunca cesaron en su empeño por conocer nuevos mundos con un criterio científico. Felipe II mandó estudiar la flora de la Nueva España en el siglo XVI e Isabel I de Inglaterra hizo lo mismo en Virginia, enviando pintores para que describieran con imágenes lo descubierto. La Biblioteca del Escorial mantuvo guardados los dibujos de plantas y animales de la Nueva España, realizada por Francisco Hernández, casi un siglo. La pasión de estos monarcas se ve reflejada en las obras como Cristina de Suecia y su corte asisten a una lección de geometría. Esta reina fue comparada por artistas con Minerva, diosa de la sabiduría. Los dibujos de nuevas tierras descubiertas se incorporaron a los conocimientos geográficos. Un ejemplo de la traducción a imagen del territorio fue el Agrimensor de Tomás de Arrachaga del siglo XVIII, vestido con el uniforme de ingeniero, compás en mano y toda una serie de instrumentos científicos a sus pies destinados a medir aquellas inmensas tierras. Los secretos de la guerra, atlas y colecciones geográficas en palacio. El atlas geográfico tuvo una finalidad defensiva, informando de fortificaciones, características geográficas, población, cultivos, medios de vida, dinastía o profundidad para la aproximación de embarcaciones. Por ejemplo, la descripción de las marinas de todo el reino de Sicilia, del ingeniero Tiburcio Spanocchi, fue una de las joyas de la corona española del siglo XVI. Sus dibujos combinan mapas costeros con vistas corográficas de distintas ciudades y fortificaciones, indicando también lugares donde levantar nuevas. La imagen va unida a un texto con información sobre los conocimientos adquiridos de este ingeniero. Cabe destacar que la información que otorgaba el atlas era secreta en una Europa en guerra, así que no se concibió para ser impreso. Otra forma de poseer la tierra en palacio fue en las galerías que eran pintadas con continentes, estados o grandes ciudades. Son famosas las del Palazzo Vecchio en Florencia, la del Farnezio en Caprarola o las del Vaticano con los Apeninos como eje axial. Felipe II recopiló en las relaciones geográficas toda la información sobre su reino, incluyendo mapas para comprender los espacios y almacenar más información. El mapa fue considerado un excelente indicador de cultura y de civilización al poseer atributos científicos y artísticos, una verdadera afirmación de poder a la vez que objeto de colección. Matemáticas y cosmógrafos en la corte. En estos siglos la cosmografía no estaba bien diferenciada de la astrología. Ningún edificio se comenzaba a construir sin antes consultar las estrellas. El hombre siempre ha mirado al cielo para comprender la tierra y reflexionar sobre su lugar en el universo, ya que los dioses estaban en el cielo y los signos del zodiaco seguían ejerciendo su poder. Así las tierras estaban bajo el signo de los astros, como el dibujo de Canarias bajo el signo de Cáncer de Leonardo Turriano, ingeniero al servicio del rey español a finales del siglo XVI. Todo gobernante tuvo cosmógrafos considerados imprescindibles que a veces recibían los títulos de matemáticos, filósofos o cartógrafos, como Galileo, matemático y filósofo del Gran Duque de Toscana, pues el conocimiento de la tierra y el cielo estuvo asociado a grandes matemáticos. En la corte de Felipe II fue Juan de Herrera, gran matemático y director de las academias de matemáticas creada por él. Felipe IV nombró al flamenco Van Langren, matemático y cosmógrafo, que realizó una cartografía de la Luna, aunque después de Galileo, pero le introduce el pensamiento político y la adulación al poder.
Las medidas de tierras, mares y cielos se realizaron con instrumentos objeto de colección de los gobernantes como esferas armilares, compases, etc. Ingenieros y fortificaciones. Los reyes católicos hicieron grandes inversiones económicas y tecnológicas en el mundo de la guerra, pues tenían presente que lo que las armas ganan, las letras lo conservan, y sin ese poder nadie alcanza la fama que artistas y escritores celebran. La defensa de las fronteras y la arquitectura militar. Federico de Montefeltro, duque de Urbino, fue un entendido en la arquitectura y edificó su palacio y muchas fortalezas, mucho más fuertes que las antiguas, pues las hizo hacer más bajas, ya que conocía el ataque de la artillería que no podía destruir. En la corte de Urbino trabajó Francesco di Giorgio Martini, ingeniero casi mítico del Renacimiento. Los avances en artillería desde finales del siglo XV obligaron a una transformación de la arquitectura militar. Grandes ingenieros trabajaron con las cortes más poderosas. Leonardo da Vinci, como experto en ingenieros para la guerra y para la paz, se ofreció a Ludovico el Moro y Miguel Ángel para las fortificaciones de Florencia. Hay que señalar la perfecta geometría en los trazados adaptados a la topografía y capaces de responder ante la artillería. Cada elemento, cortinas, baluartes, fosos, rebellines, etc., está interrelacionado con los demás en la defensa. La geometría era la base del diseño de la fortificación renacentista. Desaparecieron las torres redondas, a los muros le adosaron terraplenes para que soportaran mejor el peso de la artillería, haciéndose más bajos, mucho más gruesos y de materiales más resistentes, con grandes fosos, muchos de ellos secos, galerías de minas y contraminas, que protegieron fortificaciones mientras se expandían en el territorio circundante con obras externas. La monarquía española del siglo XVI fue una de las que dedicó grandes inversiones a la fortificación de las fronteras. La geometría aplicada a la arquitectura defensiva, máquinas de guerra inmóviles, así como los distintos sistemas, se enseñaron en las academias de ingenieros desde el siglo XVIII y contribuyeron a codificar un saber basado en la ciencia y en la experiencia, más que en fórmulas matemáticas aplicables a cualquier situación. Ingenieros para el progreso. Los ingenieros también fueron artífices del progreso que buscaban los gobernantes, preocupados por el bien público. Se conservan muchos tratados manuscritos e impresos en los que se comprueba que las matemáticas y la geometría eran la base de su ciencia. Juanelo Turriano no fue ingeniero de fortificaciones, pero sí fue creador de maravillas técnicas como relojes, molinos, autómatas y su famoso ingenio para subir el agua desde el Tajo a Toledo. La aritmética, matemáticas y geometría fueron los instrumentos que permitieron a los ingenieros transformar la realidad y el espacio. El famoso libro de los ingenieros y las máquinas es útil para conocer el poder de la imagen en la transmisión del conocimiento para el progreso del hombre. Por ejemplo, los muelles permitieron la construcción de puertos artificiales para dominar el mar, los canales para la navegación y el riego se extendieron por jardines de las cortes europeas. Se aprovecharon cauces de río haciéndolos navegables para ampliar su radio de comunicación, etc. La obra hidráulica fue un factor determinante en la organización territorial de los estados y un bien muy codiciado. La imagen acompañó siempre a la ciencia. El libro de Valverde de Amusco, de 1566, ilustra los estudios anatómicos practicados a cadáveres, fundamentados en la obra de Vesalio, en 1543. Hicieron avanzar tanto la medicina como la representación del cuerpo humano que llevaron a cabo artistas como Miguel Ángel.